Andrés Cajamarca es Senior Manager System Engineering en Fortinet. Es ingeniero en teleinformática con 15 años de experiencia en el mundo del networking y ciberseguridad. Comenzó su carrera como System Engineer en empresas de Network Security y se enfocó en el desarrollo de soluciones de conectividad y seguridad para el segmento empresarial, especializado en proyectos de seguridad con arquitecturas de control de acceso y protección contra intrusiones. Esta experiencia lo llevó a proseguir con el desarrollo de arquitecturas en fabricantes como Tricom. Desde diciembre de 2012 se integró al equipo de Fortinet como System Engineer del sector gobierno enfocado en Colombia. Actualmente es el líder de un equipo de 18 ingenieros orientados en desarrollar arquitecturas de seguridad para todo el sector corporativo y telecomunicaciones de Colombia. Forum Salud Digital le da la bienvenida a Andrés Cajamarca. Hola, les agradezco mucho a todos por estar aquí. La idea en estos minutos es contarles un poco de lo que venimos haciendo en Fortinet. En el punto de vista de lo que es salud, el tema bastante crítico. Ya todo lo hemos visto en nuestros últimos años de cómo prácticamente nos toca parar cuando el tema de salud está en un momento crítico. Y no solamente pues porque ya sabemos el tema de la pandemia, sino realmente lo que puede llegar a ocurrir, por ejemplo, en el momento de un ataque cibernético, donde obviamente se afectan servicios que ya sabemos son muy importantes. Y la idea, digamos, en los últimos años hemos visto cómo se ha empezado nuevamente a ese sector, en este caso clínicas, hospitales, la salud obviamente de los distintos gobiernos, a reforzar, pero siempre el tema de la ciberseguridad queda como de lado. Han habido ataques, han habido efectos obviamente complejos, pero no en gran masa. Y obviamente pareciera que estuviéramos esperando que ocurriera como para podernos como espabilar un poco, movernos. Y ahí sí decir, es importante, y definitivamente es importante, y es lo que hacemos en Fortinet. Un poco lo que es ciberseguridad, pues obviamente todo el tema a nivel de la protección que tenemos que tener, muy enfocado en el sector, en este caso de la protección de la salud de las personas. Y quiero empezar como contándoles un poco de eso, mirando hacia el futuro o lo que vemos nosotros, eventos informáticos, eventos o ciberataques que van a llevar obviamente a situaciones complejas. Y eventos que ya vienen ocurriendo en muchos países, no solamente enfocados en atacar, por ejemplo, infraestructura crítica de un país. Hemos visto casos cuando atacan entre países y por allá se va la luz por un montón de tiempo, o eventos que buscan obviamente desestabilizar cualquier gobierno. Y definitivamente el tema hospitalario, el tema obviamente a nivel de cuidados de salud se vuelve un punto crítico en ese sentido. Obviamente en una situación de estas tensas entre países puede ser uno de los factores, puede ser uno de los objetivos obviamente de los atacantes, y es cómo quitar o cómo obviamente hacer que sus servicios no funcionen de la forma correcta. Y lo que quiero mostrarles en este momento, lo que estamos haciendo en Fortinet, digamos que siempre estamos mirando las posibilidades que tenemos obviamente hacia el futuro de cómo poder ayudarlos a protegerse de una posible infección, como dice el título de la charla, que son no solamente infecciones a nivel de malware, sino un montón de problemas que pueden ocurrir. Obviamente lo que vemos es un montón de tecnologías que vienen surgiendo y cómo esas tecnologías nos ayudan. Nos ayudan no solamente a protegerme, sino a tener o crear esa resiliencia que muchas veces necesitamos en estos servicios. También de la experiencia ya hemos visto ataques, por ejemplo, de ransomware que buscan obviamente secuestrar información con un objetivo muy claro, y es temas de dinero, y a hospitales que su capacidad, no sé, capacidad de atender pacientes en determinados momentos de 1000 pacientes se reduce a 500, 200, porque realmente los toca hacer procesos manuales. Entonces, tecnologías a nivel de conectividad, tecnologías a nivel obviamente de protección, tecnologías que les permiten migrar servicios, nuevos servicios, ya vamos a ver un poco la digitalización hacia la nube, obviamente temas de hiperconvergencia, temas a nivel de capacidades de cómputo que en este momento se requieren, por ejemplo, para hacer temas de imágenes diagnósticas. Ya sabemos, por ejemplo, que la inteligencia artificial entra a formar parte importante, por ejemplo, en este tipo de cosas, cómo proteger esa infraestructura, cómo permitir que esa infraestructura siga obviamente andando a pesar de que esté, por ejemplo, conectada a internet, a pesar de que muchas veces tengo que exponer estos servicios contra mi internet. Obviamente el tema de los dispositivos, todo el mundo habla del internet de las cosas, pero en el sector salud específicamente es donde más importancia tiene
porque la mayoría de dispositivos, obviamente de cuidado médico, se están empezando a conectar a internet, si es que no lo hacían hace mucho. Y también digamos que vemos un montón de situaciones donde esos dispositivos se hicieron sin un modelo de amenazas claro, no sabíamos quién lo iba a atacar, no sabíamos por qué podía ser obviamente un objetivo un atacante, y en ese momento pagamos las consecuencias. Entonces digamos que el tema obviamente está enfocado en cómo esos servicios nuevos que van a venir, y ahí me quiero enfocar un poco en lo que estamos viendo nosotros dentro de Fortinet, cómo ese mundo obviamente la prestación de servicios de salud se hace obviamente más digital, como ya todos lo sabemos, y cómo estamos viéndolo desde este punto de vista para poderos ayudar en ese tema a nivel de esa protección obviamente, pero realmente es mantener esos servicios obviamente activos, obviamente con el objetivo de proteger la salud de las personas, pero los objetivos también misionales que tienen muchos de ustedes. De principio, obviamente eso es un tema que viene evolucionando como todos los sectores. Tal vez les digo, y muchas veces puede ser también por falta de contacto directo que no tenemos con ustedes, y por eso les pedimos que siempre nos busquen, nos pregunten. Vemos un poco como de rezago comparado con otros sectores, siendo que tal vez este es el más importante. Entonces la idea aquí obviamente es ver cómo en ese caso, con esos servicios que ustedes están pensando, cómo lo vemos nosotros y cómo obviamente podemos ayudarles. Esto que les muestro acá, temas a nivel de, por ejemplo, el tema de la salud más cerca al usuario. Un punto, yo poder tener, por ejemplo, acceso a toda mi historial de salud vía digital, que muchas veces ya lo están prestando, sin importar dónde esté, sin importar de qué dispositivo lo haga. Poder pedir, obviamente, mis citas médicas, revisiones, exámenes, lo que hacemos, digamos, en el día a día como personas, de hacerlo de una forma más sencilla. También el tema de la salud que esté distribuida geográficamente. Ya sabemos, por ejemplo, en el caso de lo que pasó en la pandemia, que mucha gente obviamente se pensó a irse a vivir a sitios lejanos por el tema obviamente de las famosas cuarentenas, y cómo obviamente tienen ustedes el desafío de prestar servicios médicos en sitios que muchas veces antes no los prestaban. Los mismos planes, por ejemplo, de vacunación, les doy el ejemplo particular de Colombia, donde muchas veces se tenían que prestar servicios de vacunación de una forma muy rápida porque llegaron las vacunas, porque obviamente entre más rápido vacunáramos, mucho menos impacto íbamos a tener a nivel de personas metidas en una UCI o personas obviamente que van a fallecer. Entonces tuvieron obviamente que hacer ustedes tuvieron que hacer un montón de cosas para montar servicios, que obviamente era el tema de la vacuna, pero por detrás hay una digitalización para saber que la persona que llegó es vacunable, la información que tengo obviamente que registrar porque el gobierno central me lo está pidiendo, ese tipo de cosas. Y obviamente la innovación. Y cuando habla de innovación, esos dispositivos que hablamos ahorita, que les comentaba ahorita, del Internet de las cosas médicas, pero también la tecnología que viene detrás de todo esto, ¿no? Realmente imágenes diagnósticas, operaciones obviamente de forma remota, un montón de cosas digamos que vienen, y lo que seguirá obviamente a nivel del desarrollo tecnológico en lo que es el sector salud, que definitivamente digamos nos llevan a que lleguemos a ese mundo obviamente donde el tema de la digitalización se hace demasiado importante, nos da muchos beneficios, pero que definitivamente trae muchos desafíos. Y aquí digamos que es donde empezamos nosotros a mirar el tema a nivel de los desafíos, que son desafíos para ustedes pensando obviamente en lo que ustedes tienen como su actividad misional o como su negocio, y que nosotros obviamente podemos ayudarles en cómo implementarlos de mejor forma. Obviamente el principio a nivel de lo que es adopción de la nube, cualquier empresa, cualquier tipo de segmento tiene que o está pensando en llevar servicios a la nube. Seguramente muchas de las aplicaciones que ustedes están pensando en adquirir con un objetivo médico se conectan a un servicio externo, un servicio de un tercero, un servicio de una nube, que muchas veces obviamente trae esos desafíos específicos de dónde queda, cuántas nubes son, si necesito un esquema, por ejemplo, de conectividad de alta disponibilidad buscando resiliencia y me quiero conectar a un proveedor de nube, pero también quiero otro proveedor de nube, ese tipo de cosas, obviamente, cómo llevar esa información, que muchas veces es información confidencial, que a ustedes, ya sea por requerimientos de gobierno o internamente dentro de su política de seguridad, su modelo de amenazas, ustedes tienen que llevar de una forma segura cómo hacerlo. El tema a nivel de la conectividad, lo que llamamos el borde, también se hace un desafío bastante fuerte. Ya sabemos, este tema obviamente se empezó a evolucionar muy rápido, tenemos muchos centros, en este caso de atención, por ejemplo, ustedes a pacientes, centros de vacunación, nuevos servicios de prestación de servicios médicos, por ejemplo, domiciliarios, donde tengo una persona que está yendo a casa revisando a los enfermos, ese tipo de cosas, digamos que se hacen bastante desafiantes. Cómo poder tener esa conectividad, ya no tenemos solamente un canal de internet donde está el hospital o el centro médico, sino que tenemos personas que están por fuera con dispositivos móviles, personas que están obviamente yendo a distintas sedes de lo que ustedes tienen.
Es tecnologías de acceso, digamos que también se hacen importantes porque tienen que ser flexibles, tienen que ser sencillas. Obviamente al momento de prestar un servicio médico para un paciente de ustedes, que ustedes quieran que él vaya y consulte algo, que ustedes quieren que él vaya y compre el servicio, compre parte del servicio que tiene que adquirir a través de una plataforma digital, tiene que ser fácil. Y nuevamente el tema de los dispositivos. Entonces, todos estos desafíos, digamos que les muestro acá, realmente lo que vemos en el día a día y lo que ustedes están, digamos, es viviendo y probablemente ya vivieron o van a vivir la implementación de ese tipo de cosas. Obviamente cuando hablamos de nuevas tecnologías vienen los retos de seguridad, son normales, van a existir siempre, no podemos decir que vamos a lograr mitigarlos como esperemos que va a pasar con el COVID, pero los temas digamos importantes es reconocer que esto es una realidad y que puede ocurrir y que entre más digitales ustedes sean, más retos de ciberseguridad van a tener. Empecemos un poco, no voy a hablar mucho en detalle, pero los incidentes existen, como ven, digamos que tenemos una estadística amplia, eso es una estadística que entregó Verizon el año pasado, 798 incidentes, de los cuales 500, más de 500 tuvieron temas de divulgación de información médica. ¿Qué quiere decir? Robaron información y utilizaron la información médica de las personas con algún objetivo específico. Uno se pregunta, ¿para qué? Realmente tienen mucha utilidad, sobre todo para ataques de pronto más complejos, obviamente secuestro de información, para hacer por ejemplo chantaje, así como te roban un nude que tú mandaste una foto, alguna persona que tenga una enfermedad que por ejemplo lo pueda afectar en su vida pública, una persona digamos reconocida, es un tema también importante. Vemos que ahí vemos que el tema a nivel, digamos más común a nivel de lo que ocurrió, son personas externas a ustedes que obviamente buscan acceso a esta información. Obviamente que se hace importante esa protección, que es la protección tradicional que vemos siempre, pero igual el tema interno vemos que también se hace importante, sobre todo nuevamente por el dinamismo que tenemos ahora en los servicios que ustedes están prestando. Tema obviamente económico, vimos muchos casos, o sea, muchos casos de ransomware. Si no conocen qué es el ransomware, es el secuestro de la información. Ese secuestro de la información, obviamente más cuando son temas médicos, es muchísimo más impactante, porque realmente es el objetivo como ustedes, digamos, prestadores de salud, de los médicos, de las personas que están atendiendo, tener acceso a la información para tomar las decisiones de forma correcta. Si pierdo acceso a la información, corren muchos riesgos, y el riesgo aquí no estamos hablando solamente de la pérdida, sino de vidas humanas, que es una persona que tiene una enfermedad compleja, no tengo acceso a la información de cuáles fueron sus últimos 2 meses a nivel de tratamiento, no saber qué decisión tomar, ni tenga que volver a hacer exámenes, o ni siquiera tenga tiempo para hacerlo. Y el 67% de todos esos, digamos, esos eventos que existieron fueron con objetivo, en este caso, de comprometer los registros médicos, que lo hace obviamente bastante importante. ¿Cómo son los ataques? También es muy tradicional, que ocurren en muchas de las distintas verticales a nivel de la economía, pero digamos que, por ejemplo, aquí particularmente vemos el número 1, malware. Lo normal es obviamente que se infecten de malware y a través de esa infección tengan problemas. Muchas veces es malware general, no es malware de propósito específico en este caso, no es un objetivo específico atacar a la entidad de salud, pero ha ocurrido. Entonces el malware, digamos que una persona puede descargar navegando en internet, un correo electrónico que le llegue. Obviamente spyware, lo que les decía ahorita, el tema a nivel de amenazas internas que tenemos, dispositivos móviles, el famoso ransomware, por allá en Europa sobre todo se vio mucha prensa con el tema de ataques que ocurrieron, entre otros. Básicamente tenemos un gran porcentaje también de ustedes que han experimentado eventos de estos. Probablemente muchos de acá lo han experimentado. La idea obviamente es ver cómo podemos protegernos. Lo que les digo, el impacto es muy fuerte. Estamos hablando de que un registro médico vale casi 10 veces más de lo que vale, por ejemplo, una tarjeta de crédito en la dark web, por ejemplo. Son temas que se pueden comprar, que se pueden adquirir. ¿Por qué cuesta tanto? Obviamente es información confidencial muchísimo más específica, por ejemplo, de una persona. Hay servicios que existen para esto. Si, por ejemplo, lo que les digo, una persona pública, alguien quiere tener acceso a información médica, puede hacer los atacantes pueden hacer un ataque específico, en este caso al sitio del hospital, en busca de sacar esa información. Entonces, obviamente, cuesta mucho más dinero obtenerla, obviamente, por el tipo de información que es. Eso es un ejemplo, digamos, de lo que vemos en el día a día. Definitivamente, digamos que la información médica es mucho más importante y muchas veces el impacto es mucho más fuerte. Obviamente, por detrás de lo que les digo, probablemente hay temas muy a nivel complejos, a nivel específicos de lo que es el atacante y cuáles son como los objetivos del atacante. Básicamente, cuando hablamos de todas estas necesidades tecnológicas, todas estas necesidades que ustedes tienen obviamente para poder afrontar sus desafíos o los desafíos que hemos visto, y seguramente los desafíos que no están asociados directamente a la tecnología, sino por ejemplo los temas médicos, nuevas pandemias, enfermedades,
obviamente ese tipo de situaciones que son muy complejas. Obviamente viene el tema a nivel del tema tecnológico. Entonces digamos que vemos como tres pilares importantes, obviamente el aseguramiento de lo que es la salud digital, como tal, digamos las personas, obviamente, el tema a nivel de lo que es el tema de los nuevos bordes, lo llamamos el New Edge, que es una seguridad adaptativa de acuerdo a las necesidades que ustedes traen, y el aseguramiento de la LAN dinámica, de la LAN médica, perdón. ¿Por qué la LAN médica es importante? Por todos esos dispositivos que ustedes conocen, todos esos dispositivos del Internet de las Cosas o el Internet de las Cosas médicas, donde vemos que es vital que ustedes, por ejemplo, en un hospital tengan el reconocimiento de todo lo que ustedes tienen, de todas las capacidades. Lo vamos a ver un poco más adelante. Quiero ir uno por uno, muy rápido. Básicamente el aseguramiento de la salud digital que tenemos, obviamente, un montón de dispositivos, personas, servicios, aplicaciones accediendo y consumiendo información. Obviamente los usuarios, en este caso, ya sean los pacientes o los médicos o los proveedores consumiendo esta información, los dispositivos que tenemos, pero también tenemos obviamente los posibles atacantes y las posibles amenazas que hay. La superficie de ataque que ustedes tienen, pensando en la superficie de ataques por un atacante podría llegar a ejecutar algún evento de ciberseguridad, es bastante amplia. Y entre más tecnología y más digitalizados estén, mucho más. Si ustedes en este momento están pensando, por ejemplo, en pasarse de historiales médicos en papel a historiales médicos digitales, en ese caso la superficie digital crece. Obviamente digamos que vienen posibles soluciones a nivel de cómo proteger ese tema de la salud virtual, obviamente protección a nivel de todo ese contenido, de todas esas aplicaciones, de toda esa data mientras está pasando entre un sitio y otro sitio, de cómo la acceden los usuarios, mecanismos obviamente avanzados, protección a nivel, por ejemplo, los correos electrónicos que le estoy enviando a mis usuarios para poder encriptar esa información. Obviamente lo que hablamos en disponibilidad, cuando hablamos de disponibilidad, esa resistencia obviamente a posibles problemas, ya sea por ataques informáticos o por problemas internamente en la misma plataforma, con soluciones obviamente que les permitan a ustedes garantizar un servicio 7x24 por 365, sobre todo los servicios que son mucho más obviamente críticos, de acuerdo, los que se toman decisiones médicas, y obviamente la visibilidad y protección de los servicios que están en la nube. Seguramente ya tienen servicios en la nube. ¿Cómo puedo protegerlos? Recuerden que no por estar en la nube significa que estoy protegido. Si vamos al segundo punto que les hablé, a nivel del borde, digamos que se hace importante porque obviamente los servicios que estamos empezando a prestar, como les dije al principio, ustedes están viendo el dinamismo que están teniendo obviamente las personas, los nuevos servicios, las aplicaciones. Entonces puedo prestar un servicio en cualquier parte, en cualquier sitio. Entonces ya no solamente un sitio central, un hospital, donde antes tenía mi centro de datos, sino que ahora tengo que tener distribuido solamente, obviamente por acceso a aplicaciones, por acceso obviamente a los servicios, acceso de mis pacientes, acceso a que consuman obviamente algún servicio de forma virtual, por ejemplo, que se vio muy común también, tener esas consultas virtuales. Entonces, digamos, tenemos primero múltiples accesos a recursos que están compartidos, por ejemplo, a nivel de la nube, obviamente los esquemas de conectividad para las sedes que ustedes tienen y la cantidad de usuarios que seguramente se incrementan cada vez para poder acceder a esos servicios. Obviamente ahí, ¿qué podemos hacer por ustedes? Primero, obviamente, asegurar ese tema a nivel de lo que es la conectividad, por ejemplo, a nivel de la nube, que es bien importante, la orquestación de todo lo que está pasando allá arriba, en ese caso, obviamente tener la posibilidad de migrar esas cargas que ustedes tienen de forma segura, si tienen cargas en distintas nubes y en su centro de datos, cómo tener acceso de forma continua, obviamente evitando temas a nivel de ciberseguridad, ataques comunes, lo que llaman el famoso SD-WAN seguro, para las sedes que ustedes tengan, para las sedes temporales, lo que se habla del plan de vacunación, por ejemplo, para sedes que son obviamente muy complejas, que tienen que tener conectividad directa, servicios médicos obviamente que son importantes porque es un servicio donde el médico está haciendo consulta obviamente en tiempo real, operaciones obviamente, consulta entre médicos, bueno, ese tipo de cosas, y servicios para las personas que están afuera, se llaman nuevas tecnologías, en este caso como SASE, Secure Access Service Edge, donde básicamente tengo la posibilidad de que no importa dónde esté el prestador médico, la persona que esté haciéndolo tenga acceso a sus aplicaciones y tenga acceso a sus aplicaciones de forma segura, sin importar, digamos, que sea su dispositivo móvil o su computadora, lo puede hacer. A nivel de la LAN médica, nuevamente, el problema aquí es todos los dispositivos que ustedes están empezando a conectar, ya no son solamente computadores. Entonces obviamente tenemos dispositivos que se conectan vía inalámbrica o vía la conectividad normal, las bombas estas de inyectar medicinas, los dispositivos estos grandes de tomas de muestras, de tomas de fotografías, en este caso radiografías, ese tipo de cosas que se conectan a internet.
obviamente para temas de mantenimiento, para temas a nivel de soporte, o que simplemente se permiten conectar a internet para poder ofrecer mejores servicios, ese tipo de cosas. Obviamente lo que hablamos de accesos remotos de nuestros clientes conectándose, de los usuarios, en este caso los usuarios que ustedes tienen, y poder tener esa visibilidad, no solamente visibilidad, sino perfilamiento de yo reconocer si es un usuario, si es un dispositivo médico, y basado en eso obviamente poder aplicar las políticas y perfiles de seguridad adecuados. Muchas veces los dispositivos médicos no fueron hechos con el tema de lo que les decía, con un modelo de amenazas adecuado. El fabricante nunca se imaginó que podía haber un atacante que quería entrar y cambiar la medición con que yo estaba inyectando la medicina. Entonces, obviamente, cuando no tengo eso en mente, el problema de ciberseguridad está ahí. Entonces, tengo que tener la posibilidad de tener ese tipo de protección. Obviamente, primero, a nivel de mi orden, las personas que entran desde afuera a los servicios cuando no son mis usuarios, cómo pueden acceder de forma obviamente segura, cómo los puedo clasificar, cómo les puedo dar un nivel de aseguramiento mucho más amplio, por ejemplo, con una simple contraseña, con un token de segundo factor de autenticación, un acceso remoto también para mis usuarios específicos importantes que tienen que acceder, por ejemplo, a sus dispositivos, y al final la visibilidad y control de esos dispositivos. Como les decía, hay muchos ejemplos también. Ustedes pueden googlear hacking de dispositivos médicos y van a encontrar un montón de pruebas de concepto y también de situaciones de la vida real, donde un solo hacker podía, a través de un dispositivo de estos, obviamente hacer un montón de temas sobre el dispositivo, pero sobre el dispositivo también saltar a distintas partes de la red. Entonces realmente digamos que hay posibilidades de poder tener toda esta visibilidad, todo esto que ocurre, y obviamente protegernos de ese tipo de situaciones, y sobre todo lo que les digo, tener esa resiliencia a nivel de mis servicios en estos momentos de ciberseguridad que digamos que se vuelven complejos, que se vuelven mucho más difíciles. Para terminar, digamos que como Fortinet tenemos esta estrategia de aseguramiento para la salud. Obviamente tenemos, de acuerdo a los sectores, obviamente a las necesidades que ustedes están trayendo, a las distintas tecnologías que ustedes están adoptando, que tienen que tener esos mecanismos de seguridad con tecnologías que ustedes están implementando, y nosotros, digamos, con nuestro portafolio de productos que es bastante amplio. La idea, digamos, es que después de eso, si ustedes tienen más preguntas, nos busquen. Cualquier proyecto que ustedes tengan de digitalización, que estén pensando en digitalizar sus servicios médicos y no hayan pensado en temas de ciberseguridad, háganlo. Lo que les decía, ese modelo de amenazas es bien importante saber o reconocer que cuando yo pongo un servicio digital, alguien puede estar interesado en afectar ese servicio digital por muchas razones. Piensen en eso, por más que no ocurra, pensemos qué pasa si ya ocurre o qué pasa cuando ocurra. Y si tienen dudas, obviamente búsquenos, déjenos saber cómo los podemos ayudar. No era mucho el tiempo, les agradezco muchísimo. Cualquier tema vamos a estar pendientes aquí de las preguntas que ustedes tengan. Si quieren que revisemos algo puntualmente, solamente déjennos saber y con mucho gusto estaremos ahí ayudándolos. Les agradezco mucho y espero que sigan disfrutando del evento, y nuevamente estén seguros y que la pasen muy bien. Buen día.